¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días, así como las preguntas y respuestas. Y bienvenido a Iñaki Kiss. Si quieres un corazón en tu comentario, únicamente tienes que ir en este preciso momento y colocar un alien en la cajita de comentarios. Sí, un alien. Sin nada más que decir, comenzaremos con las clases del día de hoy. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Ecuaciones cuadrática, procedimientos informales. Recordarás que hace tiempo revisaste qué eran y cómo se resolvían las ecuaciones cuadráticas. Esos métodos que estudiaste no son los únicos que existen para resolver las ecuaciones. Ahora aprenderás cómo resolverlas mediante procedimientos informales. Y para ejemplificar lo que acabo de decir, les voy a poner el siguiente problema. Se requiere hacer una caja de 50 centímetros cúbicos de volumen con una cartulina cuadrada. Para hacerla, se recortan cuadros de 2 centímetros de lado en todas las esquinas. ¿Cuánto mide el lado de la cartulina? Para resolverlo, primero tenemos que hacer la siguiente figura, para poder trabajar y traducir lo que vamos a hacer a nuestra figura. Posteriormente, vamos a marcar X como la incógnita que tenemos. Eso es el lado de la cartulina. A esta X le vamos a restar menos 4, ya que en cada lado de la cartulina se le estarán recortando 2 centímetros. Y como en cada lado le vamos a restar 4 centímetros, entonces quedaría como X menos 4. Quedando nuestra primera ecuación como 2X menos 4, X menos 4, es igual a 50. Trabajando esta ecuación un poco, llegamos al resultado que, como pueden ver en pantalla, les dejo los resultados, como estuvimos trabajando la ecuación, concluyendo en la siguiente fórmula para poder aplicar la ley general. X cuadrada menos 8 menos 9 es igual a 0. Una vez que tenemos nuestra fórmula para trabajar con la ley general, que significa que nuestra ecuación cuadrática está igualada a 0, solamente tenemos que aplicarla. Hacemos una simple sustitución, continuamos con el proceso de la ley general, resultando en que x1 es igual a 9 y x2 es igual a menos 1. Para empezar, para reforzar aún más este tema, anota la siguiente actividad y guárdala en tu carpeta de experiencias para que, en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Elabora una tabla con 2 columnas. En la columna de la izquierda, anota a X con los números del menos 3 al 3. Y en la columna de la derecha, coloca X cuadrada y eleva al cuadrado los números de la izquierda. Finalmente, grafícalos y responde ¿qué figura se forma? ¿Qué ecuación graficaste? Resuelve los ejercicios de ecuaciones cuadráticas de tu libro de texto. Fíjate bien qué estrategia puedes usar en cada uno de ellos. La siguiente clase que veremos será la de historia, titulada La conformación de un país multicultural. Nuestro resumen dice lo siguiente. México es un país multicultural, ya que muchas culturas conviven en nuestro territorio. Lo anterior se debe, entre otras razones, a la migración de personas de diversos países al nuestro, lo que ha dado pie a la conformación de importantes comunidades que nos enriquecen culturalmente. A principios del siglo XX, 1033 coreanos migraron a México. La intención era que trabajaran el eneque en Yucatán. El periodo de estancia se había limitado a 4 años. Sin embargo, debido al estallido de la Revolución Mexicana, estos coreanos ya no pudieron volver a su país y se quedaron en México. Fue así como enriquecieron nuestra cultura con aportaciones tales como el taekwondo. Situémonos en México. Corría el año de 1905. La demanda del enequén aún era fortísima, pero había un problema. La mano de obra escaseaba. Debido a esto, la producción se veía limitada. Fue entonces cuando el presidente Porfirio Díaz abrió las puertas a todos los extranjeros que quisieran trabajar en el eneque de Yucatán. De esta manera, los 1033 coreanos, entre hombres, mujeres y niños, se embarcaron desde Seúl, Incheon y Suwon rumbo a México. El viaje duró alrededor de 40 días. Cuando por fin llegaron, los coreanos primero hicieron escala en el puerto de Salina Cruz. Después, continuaron su viaje en tren hasta llegar a Coatzacoalcos. De ahí se embarcaron hacia el puerto Progreso en Yucatán. Ya estando en la zona productora del enequén,
Los coreanos hicieron un aporte bastante útil y en apariencia sencillo. Aquel invento de inmediato aumentó la productividad de los trabajadores. Por ello, las familias vivían en condiciones aisladas, además de precarias y marginales. Quizá por eso habían decidido no mezclarse con la población nativa, aunque terminaron por hacerlo, principalmente con la etnia maya. Debido a las dificultades en las que se encontraron, las familias de origen asiático se vieron obligadas a intentar aprender español y maya. Este intento facilitó la comunicación, sin embargo, el aprendizaje fue lento y casi nunca completo. Aunque las nuevas generaciones mejoraron la situación conforme llegaban, eran capaces de adaptarse con mayor facilidad. 4 años después de su llegada, los contratos de los trabajadores asiáticos habían vencido. Sin embargo, tuvieron que permanecer un año más para liquidar las deudas que habían adquirido para conseguir productos como zapatos, ropa o alimentos. Pasó el tiempo y no fue hasta 1962 cuando ya se habían dividido Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, que se dio una segunda oleada migratoria de coreanos hacia México. A partir de ese año, los traslados a tierras mexicanas se volvieron continuos. Hubo desde migraciones definitivas hasta visitas por negocios. La comunidad coreana continúa a la fecha aprendiendo de los mexicanos y por supuesto aportando a nuestro país parte de su cultura. Podemos destacar por ejemplo su gastronomía. Así que si te interesa degustarla, puedes asistir a restaurantes como el Big One, ubicado en la zona rosa. Y en la clase del día de hoy hay una actividad que nos dice así: ¿cuáles consideras que son algunas de las causas por las que personas y familias extranjeras se han quedado en México a lo largo de la historia? Posteriormente conversa con tu familia sobre alguna comunidad de extranjeros en México, sus costumbres y cómo se han asimilado en la sociedad mexicana. Recuerda guardar todas tus anotaciones y respuestas en la carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. México ha sido durante muchos episodios de la historia un país hospitalario que reconoce y procura los derechos humanos de los grupos que los conforman. Y ya finalizando las clases del día de hoy, continuaremos con la de química, titulada ¿cuál es el aprovechamiento de las reacciones químicas en la vida diaria y en la industria? Las reacciones de oxidorreducción, también nombradas reacciones redox, son aprovechadas en la industria metalúrgica. Por ejemplo, al extraer minerales para la obtención de metales, en la comunidad donde vives. ¿Sabes cuáles son los metales que se obtienen? ¿Y cuáles son los principales metales que se obtienen a nivel nacional? Para profundizar en el tema, te proponemos contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aprovechamiento de las reacciones químicas en la vida diaria y en la industria? La química industrial es la rama de la química que aplica los conocimientos químicos a la producción de forma económica de materiales y productos químicos, especialmente con el mínimo impacto adverso sobre el medio ambiente. Aunque tradicionalmente se adaptaba a escala industrial un proceso químico de laboratorio, actualmente se modernizan cuidadosamente los procesos según su escala. Así se ponen en juego fenómenos como la transferencia de materia o calor, modelos de flujo o sistemas de control que se agrupan bajo el término de ingeniería química. Para la predicción de los efectos de los modelos de flujo de fluidos y calor, así como la transferencia de cantidad de movimiento y para la evaluación de efectos solo advorables, empíricamente, las plantas piloto a escala reducida son muy utilizadas, aprovechándose para el dimensionado definitivo y la selección de materiales y equipos. La adaptación del laboratorio a la fábrica es la base de la industria química, que suele reunir en un solo proceso continuo y estacionario, aunque también opera por cargas. Las operaciones unitarias que en el laboratorio se efectúan de forma independiente. Estas operaciones unitarias son las mismas, sea cual sea la naturaleza específica del material que se procesa. Algunos ejemplos de estas operaciones unitarias son la molienda de las materias primas sólidas, el transporte de fluidos, la destilación de las mezclas de líquidos, la filtración, la sedimentación, la cristalización de los productos y la extracción de materiales de matrices complejas. La química industrial está en evolución. Modernamente va perdiendo importancia los procesos de producción en gran cantidad y de escaso valor añadido, frente a los productos específicos de gran complejidad molecular y síntesis laboriosa. Por otro lado, el tradicional aprovechamiento de subproductos y energía por motivos económicos se ha añadido la preocupación por el medio ambiente y los procesos sostenibles. En la clase del día de hoy, como siempre, hay preguntas que nos dicen lo siguiente: ¿cuáles son los procesos en los que intervienen las reacciones redox en la industria metalúrgica? ¿Cuáles son los principales metales que se obtienen a nivel nacional mediante reacciones redox? Hierro y zinc.
¿Cuál es el aprovechamiento de las reacciones redox en las actividades humanas, en la industria metalúrgica y en general en la vida cotidiana? Y los saludos del día de hoy son para Nobody, Baltita Aguilar, Debri 237, Tocayo 888, Emilio 22 Fortnite, Ramón Antonio Vázquez Sosa, Josué HB, Elvira Moreno, Carlos Ortega, Uriel Salazar, Itzel Guadalupe Flores, Gabriel Ramsés, Josué Rosales, Juan Pérez, Jimena García, Crow Fénix 3.0, Mario Acuña, Arge Rudy Valén, Alexandro 91, Alexia Martínez, Sun Ying, Alma Sánchez, Andrés Espinosa, María Cervantes, Jos 2710, Jesus Vega Juárez, Jair Salas, Sherlyn Benítez. Recuerda que si quieres un saludo únicamente tienes que dejar tu comentario y al final de este el hashtag palomitas. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, les dejo nuestro Instagram en la descripción. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para siempre estar al pendiente de cuando subamos video. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no dudes en compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.